Y volvemos desde los estudios de la Universidad San Ignacio de Loyola con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Muy buenos días. Chabelo, buenos días. ¿Cómo está, Carlos? Mackey? ¿Cómo estamos? En este tema del espionaje a favor de Chile que habrían realizado unos espías suboficiales peruanos, ¿por qué hasta el momento no hay una respuesta concreta ni de Chile ni de parte de Perú? Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos todos los peruanos. En realidad, creo que el tiempo discrecional como para responder una nota diplomática ya ha pasado, sobre todo porque las notas diplomáticas, Chaveli, son de textos cortos, claros, concisos y se sabe pues qué es lo que contiene, y ahí solo hay dos posibilidades: que Chile haya hecho un reconocimiento del espionaje o que nuevamente continúe con la tesis de que no existe tal situación. Entonces creo que en una situación como esta, yo lo había adelantado en su momento, que un escenario para abordarlo hubiera sido la propia Cumbre de las Américas, donde el Perú pudo haber exponenciado la tesis de la moral internacional por parte de Chile por una inconducta manifiesta, conocida y probada, además, que es lo más grave. Pero ahora tenemos a puertas dos escenarios. En primer lugar, en el mes de junio se debe realizar la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, y es un escenario de debate político donde calan temas tan sensibles como este. Pero si queremos ir un poco más allá y hay antecedentes, está el caso del propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea, cuando hubo los Wikileaks, el caso de Snowden, fueron Argentina y su presidenta Cristina Fernández, y luego Brasil con Dilma Rousseff, quienes a propósito del espionaje presentaron las denuncias en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces hay antecedentes que nos pueden llevar a nosotros a sostener que, a la luz, ¿no es cierto?, de una falta de reconocimiento, el Perú puede exponenciar también esta situación en un marco, ¿no es cierto?, como ese Consejo de Seguridad, que tiene mecanismos y medidas que pueden comportar, no hablemos de situaciones coactivas, sino de situaciones de carácter político, jurídico, para que Chile, ¿no es cierto?, tenga en cuenta lo que significa la conducta internacional de un Estado, porque el espionaje colude con la conducta internacional. En todo caso, en el Consejo de Seguridad de la OEA, a lo mucho que podríamos llegar es a una presión. Sí, el Consejo de Seguridad de la ONU. Perdón. ¿No? De la ONU, sí. Y quiero decirte que los 5 miembros permanentes, que son los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, pero también hay 10 no permanentes, y entre ellos está Chile. Claro. O sea, hay que tener en cuenta ello. No será fácil, pero tenemos una diplomacia que tiene que ser capaz, y de hecho la historia de la diplomacia peruana registra que sí lo es, para poder solventar una situación como esta. ¿Te imaginas que el propio Consejo de Seguridad evalúe la inconducta chilena con elementos probatorios como lo que ha sucedido? Y que existen también, y que existen, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante, porque lo que buscamos no es pues una confrontación con Chile. Con Chile tenemos que armonizar las relaciones de tal manera que los dos países caminen hacia adelante, pero estos pertrechos evidentemente laceran e impiden la mejor relación. Los embajadores no han regresado todavía ni a Chile ni a Perú. Y no pueden hacerlo porque la situación está todavía pendiente. Y en ese escenario, si planteamos esta medida de llevar el caso pues al Consejo de Seguridad, hasta junio no podría el Estado peruano, el gobierno peruano, emitir una posición. Es independiente, y creo que si el Estado peruano en los próximos días reafirma, confirma, ¿no es cierto?, la misma tesis, es decir, que mantenemos a nuestro encargado de negocios porque Chile no hace un reconocimiento, creo que el camino que podría seguir es ventilarlo en un escenario multilateral como es el propio Consejo de Seguridad. Y entonces así, ¿qué es lo que estamos buscando? Que las categorías y las premisas del derecho internacional, de la moral internacional, sean respetadas en la región, que es fundamental para el mantenimiento de la buena vecindad. Claro. Me parece que Chile la tiene complicada, ¿no? Porque no sería el único reclamo a nivel internacional que se le hace. Evo Morales también por el claro. caso
No solamente tiene un tema pendiente Chile con el Perú, sino también con Bolivia esta semana, ¿no? Ya se inicia los alegatos de la demanda marítima que Bolivia hace a Chile. Y hemos pedido que Chile diga si va o no a respetar un eventual fallo, ¿no? Sí, pues yo les agradezco la pregunta porque efectivamente el día 4 de mayo se inician las etapas de los alegatos. La gente que nos escucha y nos ve puede inmediatamente asociarlo con el caso Perú con Chile. Hay un proceso judicial. Este proceso judicial iniciado por Bolivia en el 2013. ¿En qué se ampara Bolivia para pedir un espacio marítimo a Chile? A ver, Chabeli, me parece importante tu pregunta. Primero, lo que ha hecho Bolivia es recurrir a la Corte para que Chile, a la luz de más de 100 años de promesas incumplidas para sentarse a negociar una salida al mar, le pide a la Corte Internacional de Justicia que Chile se siente en una mesa de negociación. O sea, la Corte ni Bolivia están pidiendo una salida al mar, que es una cosa distinta. Lo que le pide Bolivia a la Corte es que Chile, por un fallo, se siente en una mesa, lo que no ha hecho en 100 años, y puedan los dos abordar de manera jurídica, por el imperio de un fallo que tiene carácter vinculante, la salida al mar, que es una cosa distinta. Entonces, lo que vamos a ver ahora es alegatos, exposiciones orales de las dos partes en relación a ¿qué? A la competencia de la Corte. Es decir, si la Corte tiene o no capacidad y vocación jurídica para poder ventilar el caso de Bolivia planteado ante ella, que ha sido recurrido, en este caso Chile. Entonces, la Corte tendrá que resolverlo. Una vez que la Corte resuelva, si la Corte dice que sí tiene capacidad y competencia, el juicio vuelve a su cuerda principal y prosigue como el caso peruano y chileno del pasado. Pero para eso debe determinar la Corte que no hay acuerdos entre ambos países, ¿no? La Corte está en estos momentos ventilando si tiene o no tiene capacidad para ver el proceso judicial, porque lo que ha hecho Chile es decirle a la Corte que no puede ver estos asuntos. ¿Y por qué? Porque según Chile, los acuerdos de 1904 firmados entre Bolivia y Chile son anteriores a la firma del Pacto de Bogotá, que da pues inicio a todo un proceso jurisdiccional. Sí. La tesis de Bolivia no comienza en el año 4, sino es en todos los más de 100 años de este proceso judicial. Si la Corte niega, ¿no es cierto?, la tesis boliviana sobre la jurisdicción, sobre la competencia, allí habrá culminado el juicio y entonces allí se puede complicar el escenario para Bolivia. ¿Cuánto tiempo va a demorar que se dé este fallo? Fíjate, este mini fallo, este es un mini fallo. Yo creo que luego de los alegatos podríamos tener los 6 meses siguientes ya un fallo sobre esta cuerda separada. Pero fíjate, yo dudo sinceramente que a la luz de los precedentes, del comportamiento de la Corte en el sistema internacional, que vaya pues a finiquitar el proceso judicial allí. Creo que van a volver a la cuerda principal y seguir el mismo proceso judicial como ha sido el caso de Perú con Chile. O sea, le espera más o menos 3 años de juicio. Y más o menos algo parecido. Y preparación. Pero también si le dicen no a Chile, ahí acabarían sus aspiraciones internacionalmente, digamos. Bueno, si le dicen no a Chile... Perdón, no a Bolivia. No a Bolivia. Bueno, efectivamente, si le dicen no a Bolivia, creo que ahí acaba todo, porque si se descarta, si se desecha que la Corte tiene capacidad para ver un proceso, no hay pues donde ventilar el asunto, y allí realmente la situación jurídica y política de esta pretensión histórica boliviana se vería bastante complicada. Ahora, en las últimas semanas, una noticia lamentable, ¿no? Cientos de inmigrantes se han ahogado en el Mediterráneo intentando cruzar desde Egipto hacia Europa. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué estos inmigrantes están desesperados por salir de Egipto? Fíjate, Chabeli, yo creo que el tema de los migrantes que vienen sobre todo de la zona del norte de África, la zona de Arabia Saudí, de Siria, en realidad es una consecuencia de la situación convulsa y conflictual que vive el propio Medio Oriente. Incluso de la zona de Etiopía, la zona de Kenia, Somalia, países africanos donde existe pues los denominados estados fallidos. Es una situación a la cual Europa no puede ver con indiferencia.
En los últimos 12 meses han muerto cerca de 5.000 personas, 3.500 en el 2014, ya van más de 1.500 en lo que va de este 2015. Entonces es una situación que debe ser abordada in extenso, porque estamos hablando de gentes que huyen y escapan por fenómenos de desplazamiento y de refugio, por la violencia estructural de los propios yihadistas que van acometiendo en diversas partes. Ya hemos visto en las últimas semanas cómo, por ejemplo, los cristianos, los coptos cristianos, los cristianos en Libia, los cristianos en Mosul, la zona de Irak, los cristianos en la zona de Kenia están siendo prácticamente exterminados por estos grupos yihadistas. Entonces lo que está provocando son diásporas, ¿no es cierto?, que buscan conservar la vida, y entonces ahí viene el derecho humanitario como por ejemplo, hasta hace unas horas el ministro de Asuntos Exteriores, José García Margallo, indicó que la mejor forma de evitar que estos inmigrantes se ahoguen intentando cruzar por el Mediterráneo es impedir que embarquen en Libia. Así es como se puede resolver esto, porque han sido malas las reacciones frente a estas declaraciones. Y no creo que esa sea la respuesta que deba enfrentar este asunto, porque fíjate, Libia es de los países en estos momentos mucho más fracturados. Desde que cayó Gaddafi, prácticamente Libia se está convirtiendo en un estado ingobernable. Y entonces no salen por Túnez, que es un país mucho más organizado, más orgánico, y buscan Libia, que es absolutamente vulnerable. Entonces, esta es una situación que debe ser abordada, a mi juicio, no para impedir que los migrantes lleguen a Europa, sino más bien buscar políticas que busquen estos mecanismos de contención desde los propios sectores del norte de África. ¿Una intervención tal vez? ¿Una intervención de otros países? Yo creo que políticas que coadyuven a tratos entre los gobiernos de estos países costeros, mediterráneos, arábigos, y los europeos pueden coadyuvar. Creo que los mecanismos coactivos, coercitivos, la fuerza, la violencia, no van a ayudar a nada, sobre todo porque estamos viendo las fotos, Carlos. Esto tiene ya una connotación de carácter humanitario, y la migración como fenómeno internacional, como amenaza internacional, debe ser abordado desde esa perspectiva. Muchas gracias, señor Rodríguez Mackey. Gracias por acompañarnos en los desayunos de Correo y UCI. Nosotros regresamos en unos minutos con más.